Hola a todos, hoy vamos a arrancar con la temática de marcador. Entonces, antes que nada quisiera darles algunas como generalidades o em, criterios antes de arrancar. Algo que yo les recomiendo antes de empezar es que tengan, en este caso yo hice una como plantilla o muestrario de cómo son los colores de cada uno de mis marcadores, ¿sí? Y es importante que lo prueben también en el papel que van a utilizar. En el caso de algunos, pues van a utilizar papel opalina o van a utilizar un papel bond de 80 gramos, como es mi caso, ¿sí? Siempre he practicado la técnica de marcador en este tipo de papel y pues nunca he sentido la necesidad de trabajar un papel especial. Pero si quieren conseguir uno especial, pues tienen que probar cómo pintan sus marcadores y cómo se comportan, ¿sí? Entonces, básicamente yo tengo aquí un muestrario de todos los códigos de marcador que yo tengo y para tener, digamos, dónde escoger, digamos, por ejemplo, si yo quiero un gris claro, pues voy a esta franja de acá y me fijo exactamente más o menos cuál es el tono que quiero. Si es un gris cálido, pues yo tengo en este caso, tengo dos grises cálidos, que es el 30% y el 70% de French Gray. Y pues decido cuál voy a utilizar, ¿no? Dependiendo de qué es lo que vaya, de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, si voy a hacer cielos o agua, tengo que tener claro cuáles son los tonos de los que yo dispongo, ¿sí? Pues nada, eso para arrancar. Y como segundo paso, pues digamos algunas generalidades sobre el uso del marcador es, vamos a utilizar en este caso un gris, solo para hacer unas muestras. No se preocupen si no tienen muchas tonalidades de un gris porque esto realmente no es tan importante. Digamos que como funciona el marcador, voy a utilizar el marcador gris 40%. Es que por ejemplo yo trabajo franjas verticales y las voy trabajando unas pegadas a la otra. Van a notar que conforme yo voy trabajando se nota un traslape entre las franjas, ¿sí? Esto realmente no importa. Y, por ejemplo, después pueden ir trabajando más a detalle, pueden ir utilizando el bisel de esta manera para hacer trazos más finos. Y pueden seguir repasando para hacer, si quieren hacer un degradé. Pueden notar cómo se va haciendo un poquito más fuerte y cuando se seca el marcador es cuando ya se va notando realmente cómo va a quedar al final, ¿sí? Suelo utilizar estos pequeños detalles como para dar un poco más de textura y si se dan cuenta, lo voy a acercar un poquito, se puede notar cierto detalle en la mancha, ¿sí? Entonces, digamos que la forma de trabajar el marcador es bastante rápido porque seca muy rápido, no se puede corregir. Venden un blender que es como para ralar un poquito la tinta y hacerlo un poquito más ralo, como para hacer degradés. Yo nunca lo he utilizado porque creo que realmente lo que para haciendo uno si no lo sabe utilizar bien es solo desgastar el papel, ¿sí? Entonces puede ser un poquito desastroso. Yo recomiendo más pues todo trabajar de esta manera. Igual el bisel, tratar de trabajarlo lo más parejo posible, ¿ya? Por ejemplo, apoyar bien el marcador a manera de que mis trazos sean bastante consistentes, ¿sí? Dependiendo de la orientación que yo quiera dar, voy a utilizar el bisel. Si digamos quiero trabajar respecto a la perspectiva, voy a hacer trazos de esta manera, ¿sí? Y después ya voy detallando un poquito más. O sea, como yo quiero trabajar las manchas, realmente es como de ir explorando qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Eso más que todo en cuanto al marcador. Por ejemplo, aquí pueden notar que yo hubiera podido tener un 20%, un 40% y un 60%, pero en lugar de utilizar dos marcadores lo que hago es repasar encima. Y si yo sigo repasando en esta parte de acá, es muy probable que el tono sea mucho más oscuro. Esto va a secar y va a aclarar, pero aún así va a haber cierta diferencia de tonos. Entonces podemos entender el marcador como muy parecido a la acuarela, solo que no es húmeda, sino que es en seco y puedo trabajar manchas de distintas formas y lograr distintos tonos con el mismo marcador. Y obviamente pues voy a trabajar capas, empezando por el color más claro, ¿sí? Por ejemplo, voy a empezar con digamos, este es mi color eggshell, cáscara de huevo, que es uno que a mí me gusta mucho porque me sirve como para trabajar bases o para trabajar cosas o figura humana de color piel. Entonces, por ejemplo, pudiera tener y pudiera tener otro tono después
Este es el amarillo, este es un ocre quemado, donde pudiera trabajar, digamos, ya mis piedras, si tuviera una superficie de piedras. ¿Sí? Y esto va quedando como una mancha que luego va a secar. Todos generalmente van a tender a volverse un poquito más pálidos o más apagado el color. Y pues como voy a trabajar mis texturas, igual puedo combinar, por ejemplo, un gris, un French Gray también encima de este, para trabajar ciertos detalles. Y ahí trabajar mi textura, puedo trabajar encima, o sea, puedo ir combinando colores para ir trabajando mis texturas. ¿Sí? Y es un poquito relevante para el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, arranquemos. El proyecto que vamos a hacer hoy es un proyecto de una oficina uruguaya. ¿Sí? Son originarios de Uruguay, tienen oficinas en Brasil y en Estados Unidos, si no estoy mal. Se llama Mapa Arquitectura. Los pueden buscar en internet. Digamos, tienen proyectos bastante interesantes. En este caso yo escogí un proyecto que se llama Refugio en la Finca Agüí. Este está en Edén, Uruguay. Y es un proyecto bastante sencillo, ¿sí? Si vemos la referencia, vemos que es una arquitectura adaptada a su entorno, utilizando materiales locales y digamos, su carácter complementa muy bien el paisaje, que pareciera ser un poquito como virgen, un poquito árido, vegetación un poquito silvestre, ¿sí? Y es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, si quieren, arranquemos por esta parte de acá, que es básicamente una textura o una celosía de madera, piezas de madera bastante delgadas. Y para ello vamos a empezar con un color tal vez un poquito amarillo, ¿sí? Yo empiezo a trabajar siempre por los colores más claros. En este caso, como es una textura bien fina, podemos empezar utilizando la punta fina del marcador, ¿sí? O en el caso de que no prefieran utilizarlo, pueden utilizar también el lado biselado y solo utilizan la punta del bisel, ¿sí? Yo a veces prefiero trabajar esta, pero por ejemplo para esta que es la primera capa, lo voy a trabajar con el bisel grueso y lo voy a trabajar de esta manera. Puede quedar un poco disparejo. Lo que trato es, digamos, de tener bien delimitados mis límites de material para no pasarme de ellos, ¿sí? Y poder trabajar un poquito parejo. Algo importante, en este caso ven que yo tengo ya un poco el delineado, no tengo texturas, pero sí tengo el delineado de el rapidógrafo. Yo hice pruebas, ustedes pueden hacer las mismas pruebas, si el marcador no diluye la tinta de su rapidógrafo, por el tipo de papel, etc. Hay muchas variantes que van a cambiar. Si ven, ustedes hacen una prueba, hacen un trazo con un rapidógrafo, luego pasan el marcador, si lo borra o lo diluye, tendrían que hacerlo primero a lápiz, pintar al marcador y luego aplicar textura con rapidógrafo. En caso contrario, como en mi caso, que el marcador no borra el rapidógrafo o no lo diluye, pueden hacer su trazo primero en tinta, pintar y luego aplicar textura, ¿de acuerdo? Ahora, ya tenemos ese primer tono. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar una textura encima de este primer tono y lo vamos a hacer con un tono un poquito mayor, ¿sí? Son trazos verticales. Tal vez los voy a trabajar de esta manera. De igual manera trato de no pasarme, ven que estoy fallando un poco, pero debería de no pasarme de mi trazo tanto para no manchar tanto el dibujo. Igual si se dan cuenta en la referencia, esto es un tono negro casi, o un gris 80%, por lo que realmente no estoy muy preocupado por manchar, pero digamos que por lo general sí tienen que tener bastante cuidado de no hacerlo para que les quede bien su dibujo final. La diferencia de la acuarela, este sí es un poquito más importante o se nota más si yo me voy pasando de esos tonos, ¿sí? Luego después tendríamos un siena.
Este ya es un balcón un poquito viejito, voy a usar el bisel grueso. Entonces puedo hacer ciertos, vamos en ciertos puntos, ¿sí? Entonces recuerden que la idea es dejar varias tonalidades a manera de trabajar que sí se vea la textura, ¿sí? Y de último voy a aplicar un gris claro, que es un gris medio, puede ser un gris cálido, que me va a aportar un poquito más de textura. Voy a tratar de enfatizar siempre las esquinas de mi plano, ¿sí? Y van a ver que hay ciertos puntos donde voy a trabajar, digamos, por ejemplo, textura más pareja, para diferenciar y ver que no todo se mire tan parejo, ¿sí? Si se dan cuenta, si yo utilizo bien el bisel bien ubicado en un punto donde solo toque la punta, pues voy a lograr un trazo bastante fino, ¿sí? Por ejemplo, si lo uso de esta manera, voy a trazar otro tipo de trazo, va a ser un poquito más grueso. Pero yo lo que quiero realmente es este delgadito. Por lo menos en esta ocasión va a depender de la escala del dibujo también, ¿sí? Vamos a repasar un poquito más de esquinas. Puedo seguir pasando en algunos puntos. Y de esa forma pues ya tendría un poco mi textura de la madera, de la parte frontal. Igual después voy a pasar un poquito de rapidógrafo para darle más textura, ¿sí? Básicamente estaríamos ahí. En cuanto a la estructura de acero, esta es muy probable que la vaya a trabajar después en negro, pero voy a darle una base primero con un gris 80, un gris 40%. Es este, creo que era este que quería. Tengo este French Gray 70%. Puede funcionar bastante bien. ¿Sí? Y este, como es una superficie opaca, ¿sí? El material no brilla, puedo trabajarlo bastante parejo. Si tuviera brillos, pues los dejaría en blanco, ¿ya? Como hemos ido trabajando con las distintas técnicas, pero en este caso pues no tiene tanto brillo o tiene nulo brillo, entonces puedo trabajar con el marcador parejo, ¿sí? Esa es tal vez la diferenciación que haría yo. Bueno, ¿cuándo puedo trabajar con el marcador parejo y cuando dejo blancos? Es cuando tiene brillo, cuando tiene algún reflejo, cuando tiene algún tipo de textura, ¿sí? Podemos ir dejando ese por ahí. Y es muy probable que después le pase el negro si veo que el contraste pues no es suficiente, que yo creo que no lo va a hacer. Pero si quieren el negro dejémoslo de último porque es de nuestras últimas capas, ¿sí? Siempre vamos trabajando el color más claro al más oscuro, o por lo menos eso recomiendo yo. Luego tendríamos la parte con textura de piedra, y eso voy a empezar con un tono bastante claro. Lo voy a trabajar como que fuera una pared, digamos, lisa, ¿sí? Primero voy a trabajar una textura más poquito pareja. Yo trabajo mucho con este color piel porque me da una base bastante, con un color que unifica mucho, ¿sí? Le da mucha calidez y no precisamente se ven frías las cosas. Por ejemplo, hubiera podido tener una pared blanca, le aplico esta textura y se ve cálido. Le aplico un gris clarito, a veces en 20%, y se ve clara la pared, ¿sí? Se ve fría. Entonces, dependiendo del efecto que quiera dar, pero este efecto quiero una base que sea un poquito cálida, ¿sí? Entonces, por eso aplico este color. Después podemos ver que tenemos unos tonos como amarillentos. Yo tengo este, que es el mismo que apliqué en la madera, que va a tener, digamos, tal vez voy a trabajar con la punta fina, porque tengo una piedra con una escala demasiado pequeña, entonces me sirve mucho tener
como que esas escalas. Entonces recuérdense que yo cuando trabajo textura voy a enfatizar las orillas y principalmente las esquinas. Entonces esta esquina me interesa mucho que se vea con alguna textura de piedra, ¿sí? Vamos a trabajar algunas oscuras, distinto formato, ¿sí? No tiene que ser todo igual. Fíjense que esta es como piedra laja, entonces realmente no va a tener el mismo tamaño. Estaría ese. Luego puedo aplicar este que es un poquito más claro. Trabajo una textura un poquito más tupida en esta parte de acá. Y ya la voy separando conforme me voy alejando de ese borde. Ahorita se ven como manchas. Y mucho del trabajo, como lo he dicho siempre, va a ser a la hora de aplicar ya las texturas finales. Que eso es con el rapidógrafo. O sea, el color por sí solo no es capaz de darme esa sensación incluso tridimensional de las cosas hasta que le aplico un poquito de negro al final, ¿sí? Entonces vamos a ir perdiendo, digamos, aquí los tonos y trabajando de esta manera. Ahora, siento que la saturación del color está un poquito alta. Entonces, como vimos en la teoría del color, algo que puedo hacer para ir bajando esas tonalidades es aplicar, digamos, el gris, ¿sí? Yo con gris puedo ir bajando la saturación de los colores y puedo en esta ocasión utilizar este recurso para bajar la cantidad de color o saturación o brillo que tienen los colores. Entonces en este caso tal vez empezaría utilizando un gris bastante claro, el gris frío 20%. Entonces pudiera ir pasando en algunas partes para ir bajando esa tonalidad que se vea un poquito más como piedra, ¿sí? Que ahorita estaba viéndose tal vez como muy como arcilla. Y si nos damos cuenta hay unas piedras que sí son especialmente grises y no todas son de un color cálido. Ahora este color, si se dan cuenta, cuando va secando va a quedar bastante claro. Entonces incluso puedo agregar un gris cálido un poquito más oscuro, ¿sí? Para que me dé un poquito más oscuro, no, un poquito más cálido, para que me dé otro tipo de tonalidad. Un poquito de textura también de este tipo va a servir mucho. Yo puedo empezar a aplicar no precisamente con rapidógrafo toda la textura, sino puedo empezar un poquito con el marcador. Sí, recuerden que todo esto es como ir poniendo capa sobre capa, capa sobre capa. Digamos, en esta técnica no es tan válido decir, bueno, dejo de un solo color. Sí es bien importante ir trabajando las cosas un poquito más, ¿sí? O sea, sí es una técnica que es ir viendo poco a poco cómo va avanzando y ir como complementando lo que ya está. Vamos aquí algunas. Vamos a hacer más esta orilla, un poquito más de textura. De acá también un poquito más. Ok, yo creo que ahí tenemos una base bastante
sólida. Ya cuando pasemos a la textura con rapidógrafo se van a dar cuenta que es un poquito más fácil trabajar, que se vea ya la superficie como que sí es de piedra y se va a ver un poquito más tupida. Ahora, tenemos mucha vegetación silvestre, es un poquito como vertical. Entonces, no voy a trabajar una vegetación tan pareja, sino voy a empezar por mi tono más claro de verde, que es este como verde amarillento, se llama chartreuse, el color. En mi caso es el código 27. Entonces, voy a usar la parte del bisel, pero lo voy a usar parado, ¿sí? Voy a hacer trazos verticales a manera de ir haciendo la textura un poquito de una vez para que quede ya un poquito el pintado con la forma que va. Si se dan cuenta, yo trabajé esta primera capa, que es donde yo identifico que están los tonos más claros de verde por esta parte de acá. Si voy a tratar de imitar, no me va a quedar idéntico, eso sí va a ser casi que imposible porque tendría que utilizar tal vez una técnica como la acuarela para que me quede bien, para combinar bien los colores. Que esa es tal vez la desventaja que tiene el marcador, o sea, dependiendo de la paleta de colores que yo tenga, más o menos así van a quedar mis dibujos, ¿sí? Por eso es como importante, si esta es la técnica que ustedes van a seguir trabajando en el futuro, ir incorporando nuevos colores a sus marcadores para tener una paleta un poquito más extensa. Si se quedan con acuarela es un poquito más fácil. Crayón creo que también no es tan fácil como la acuarela conseguir un color, pero a través de mezcla, pero es un poquito más fácil adquirir crayones que marcadores, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, voy a trabajar esta primera capa así y luego la voy a ir perdiendo en estos puntos de acá. Yo marqué un poco delimitado las áreas que voy a trabajar con qué textura. Igual después, digamos, cuando ya pase la parte de texturas, voy a tener que trabajar bastante en cómo incorporar estas texturas y que se vea realmente como yo quiero que se vea, ¿sí? Luego voy a incorporar un segundo color, que es como mi segunda capa. Yo tengo un verde, perdón, que es verde manzana. Entonces, pudiéramos ir trabajando ya las texturas alrededor de esta primera. Entonces, voy a empezar incorporando un poquito en esta parte de acá. La idea es que se vea no parejo, sino que sí se vea como disparejo. Entonces puedo repasar incluso en algunas partes. Puedo seguir repasando. Ahora esta parte queda bastante clara, ¿sí? Esta región de aquí. Entonces después me voy a pasar, aquí tenemos un pequeño arbusto, ¿sí? Que tiene como que lo puedo trabajar desde este tono y ahí irlo oscureciendo. Tiene más o menos como una forma así. No sé si lo logran ver en la fotografía. Voy a oscurecer algunas partes un poquito, ¿no? Y en esta parte acá ya tengo otra vez un poquito como de
como de pasto. Ahorita se ve un poco plano, ya con otros colores vamos a ir trabajando otras capas, lo que me va a dar un poquito más de textura, ¿sí? Entonces aquí voy trabajando las mismas capas. Con este mismo color que va a ser como un tono medio, y después vamos a aplicar un poquito más el tono oscuro, más la textura que vendrá después. Nos pasamos a esta parte de aquí, y aquí por lo general vamos a tener, digamos, tal vez un pasto un poquito más grande. Si logramos verlo en la imagen, vamos a dar cuenta de que es un poquito más grande. Y aquí ya tenemos una poquito más escala media como la que tenemos aquí, entonces podemos trabajar también las capas, pero esta ya sería una base de este color. Conforme vayamos avanzando se van a dar cuenta que los colores verdes usualmente son los que más rápido se acaban, y es porque trabajamos mucho ambientación, ¿sí? Incluso probablemente los cielos tengan el mismo nivel de pintado, entonces, pero no un nivel de pintado, sino podemos invertir la misma cantidad de marcador en pintar cielos. Entonces celestes y verdes por lo generalmente son los que más se acaban. Y podemos ver que también los ocres y los sienas, digamos, con los que hacemos las partes de madera, etcétera, son también algunas de las que más rápido son. En general podemos decir verde, gris y celeste, y el tono madera son los que más se van a tener que estar comprando si es que siguen o continúan trabajando como marcador, ¿sí? Yo siento a veces que trabajar la textura de esta manera constituye más un ahorro de marcador más que pintar las capas parejas. ¿Sí? Bueno, tendríamos ahí nuestra capa de verde manzana. Entonces pudiéramos pasar al siguiente color. El siguiente que yo tengo es un verde hoja o leaf green. Este es un poquito más oscuro, entonces ya me voy a empezar a oscurecer ciertas áreas que yo considero que tienen que ir más oscuras. Por ejemplo, toda esta parte donde el edificio o esta plataforma o este muro de contención que tenemos aquí de piedra toca el suelo, vamos a intensificar un poquito más el tono de esta vegetación ahí. Eso es casi que como que una regla. Lo hemos hecho en crayón, lo hemos hecho en acuarela, entonces vamos a trabajar un poquito más. Pido nuestro color aquí. Puede por momentos separarse, eso no hay ningún problema, pero la cosa es que quede bastante asentado. Si se dan cuenta, esta parte tiene más presencia que esta, y es precisamente el efecto que queremos. Después tenemos un color un poco más oscuro. Yo tengo 4 verdes porque me gusta trabajar con mucha textura de color en marcador. Bueno, en general me gusta que los verdes sean muy variados, no me gusta tan monótono. Entonces aquí vamos a dar un poquito de textura. Y vamos trabajando nuestra textura de manera de definir como ciertas capas. Por ejemplo, esto sería en último plano. ¿Sí? Conforme me voy acercando a donde está la posición del observador, pues voy trabajando un poquito de escala un poquito más grande, ¿sí? Eso sí es importante para que sí se note que me estoy acercando. Y por ejemplo, estas hendiduras voy trabajando como con estas formas, que por eso las tracé, para ir delimitando cómo van mis ondulaciones en el terreno para irme acercando a donde está el observador, ¿sí? Hay, por ejemplo, pequeños pedazos donde se ve un poquito más oscuro, como más quemada la vegetación, y eso es importante darlo a notar, o sea, que se vea que no es un terreno tan parejo, que no es grama así tipo cancha de golf, sino que sí es bastante rural, ¿sí? Bastante silvestre. Entonces vamos trabajando esas capas. Por ejemplo, ya aquí estaríamos casi llegando a donde está
arbusto, que tal vez vamos a darle poco detalle ahorita, pero más se lo vamos a dar cuando estemos con el siguiente tono de verde. Aquí tal vez me voy a enfocar en la parte inferior de los arbustos. Y en esta parte como el negativo de este pasto más grande. Aquí también tenemos un tono bastante oscuro. Incluso llega a ser un poquito hasta como café, que eso podemos incorporarlo tal vez después de aplicar esta capa de color. Podemos aplicar alguna ocre para que se vea esa textura como de pastizal un poquito seco, pero que sea el verde el color dominante, ¿sí? Si no se va a ver como muy de otoño. Tal vez no es el look que queremos. Ok, siento que ahí está bastante bien. Y pudiéramos tal vez trabajar una última capa de verde, que sería para los tonos más oscuros, que yo tengo que es Spruce Green, que es ya como para sombras, ¿sí? Entonces voy a enfatizar estos arbustos que tenemos aquí. Y ya tengo más integrados mis arbustos en esta parte de acá. Y también puedo oscurecer ciertas partes de aquí. Ten en cuenta, le baja mucho el brillo al color, lo baja un poco, creo que lo aterriza un poquito mejor a lo que realmente queremos en este ejercicio. O sea, casi que yo lo utilizo solo para sombrear, no para rellenar árboles, sino para dar esos acentos, o sea, esos contrastes que sí son necesarios para trabajar en marcador. Vamos a ver que tenemos algunos árboles aquí al fondo, vamos a hacer nada más la silueta. Este es un poquito más fino, vamos a dejarlo para hacerlo con rapidez. Ok, bueno, entonces tenemos esos tonos y podemos utilizar tal vez que es el ocre quemado, para dar un poquito ese tono como ocre en algunos puntos. ¿Sí?
Y vemos cómo va cambiando a una vegetación un poquito más seca. Ok, yo creo que ahí estaría, digamos, ya nuestra capa de vegetación. Tenemos algunas rocas, que esas tal vez se me pasaron por alto, que podríamos tal vez resaltarlas un poco. Por ejemplo, tenemos esta parte de acá, una piedra, ¿sí? Que en este caso utilicé el Cool Gray 60%, pero tal vez hubiera sido mejor utilizar uno un poquito más claro. Por ejemplo este que es el French Gray 30%, puede ser una roca oscura. Y en otros lados tenemos otras rocas que puede ser por esta parte de acá. Vamos a integrar con la vegetación así. Ok. Y por último el cielo. El cielo yo trabajo bastante parecido a la acuarela. Yo tengo este marcador que es bastante viejito, pero estos casi que ya no pintan, tal vez es importante mantenerlos porque estos nos pueden aportar textura. Si se dan cuenta, la referencia no tiene mucha textura al cielo, es un cielo bastante despejado, ¿sí? No tiene ninguna nube, pero yo siempre por costumbre pues como que sí le integro nubes. Entonces yo trabajaría, como ya tengo diagonales, o todo tendiera a tener gravedad hacia este punto, lo que voy a hacer yo es que voy a tratar de generar una diagonal en este sentido, ¿sí? O podría hacer en este sentido. Realmente puede ser cualquiera de los dos, pero creo que vamos acorde para este lado. Entonces voy a trabajar mis nubes en ese sentido. El borde que yo tengo más o menos llega hasta aquí, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a trabajar mis nubes a partir de ahí. Y este que ya no pinta mucho me sirve como para hacer textura. Yo trabajo muy parecido a la forma del pincel, ¿sí? O sea, hago trazos curvos en este sentido, superpuestos, para ir creando mi textura como de nube. Si su marcador pinta bien, y digamos ahorita lo tienen bastante cargado, está nuevito, no importa, o sea, no es como que no les va a dar el mismo efecto, pero tampoco les va a quedar un mal cielo, ¿sí? Entonces solo traten de llegarlo en dirección a la arquitectura. Entonces ahí estaría mi nube, pero aparte voy a complementar con este era el Light Cerulean Blue y este es el Cerulean Blue, o sea, Cerulean Blue claro, Cerulean Blue normal. Entonces con este voy a hacer lo mismo, solo que con este voy a tratar de ya contener mis nubes, ¿sí? Entonces voy a trabajar una diagonal en este sentido. Se dan cuenta, pinta bastante oscuro, pero digamos que es la parte del marcador que pinta un poquito más oscuro, de ahí se vuelve un tono un poquito más opaco, así que no sientan miedo al principio. Entonces la idea es llevar el cielo hacia mi proyecto. Entonces aquí puedo trabajar como que fuera otra nube, ¿sí? Y trabajo de esta manera. ¿Sí? Puedo mezclar un poquito esto de aquí. Como les decía, que aplica textura, entonces cuando va secando pueden aplicar aquí encima. Se dan cuenta, se humedece bastante y pueden trabajar un poquito más de textura. Voy a trabajar un poquito la nube más que venga para acá. Este tal vez es un cielo mucho más elaborado que con acuarela. ¿Sí? Es de practicarlo y ahí ya llevarlo a la realidad en su dibujo, ¿sí? Entonces lo que quiero es que pase la franja de cielo detrás de mi arquitectura, ¿sí? Entonces ese es el objetivo que siempre me marco yo cuando marco un cielo. En esta parte de acá puede que me ayude a tener un poquito más difuminado, entonces voy a trabajar otra capa de este. Como les digo, este se queda pinta poco, entonces me es más fácil hacer como el degradé.
Entonces ahí estaría básicamente el pintado. Continuamos con la textura. Solo antes de, si me recuerdo que dije que iba a trabajar con negro, esta parte de acá. Voy a usar mi marcador tipo pincel, porque digamos, me acuerdo no compré negro, porque ya tengo este. Hago trazo con mucho cuidado. Esta parte de acá. Listo, queda esa parte negra. Entonces, ahora voy a continuar con el rapidógrafo. En este caso sigo usando este rapidógrafo Eddy. Entonces voy a empezar con la textura que siempre dije que íbamos a trabajar después de las piezas de madera. Entonces esta va a ser bastante continua. En un momento la puedo interrumpir, ¿sí? La puedo distanciar. Entonces vamos viendo cómo esto complementa todo el trabajo de pintado que ya se ha realizado. No vamos a llegar a hacer realmente una textura de madera como tal porque es muy pequeña la pieza. Si tuviéramos algo en primer plano probablemente sí, pero en este caso yo creo que no es necesario. Bueno, ahora ya teniendo esta textura de madera puedo pasar a la piedra. La piedra, como hemos visto, digamos, voy a tratar de basarme digamos, en el pintado que ya tengo, aunque no es estrictamente, digamos, necesario. Por ejemplo, aquí voy a trabajar una textura bien tupida y en este caso la voy a ir abriendo conforme me alejo de la esquina, ¿sí? Pero sí, la idea es que ver distintas piedras como que queden con distinto color, distinta escala también, distinta forma. Tal de que la textura se vea homogénea. O sea, aquí lo va a hacer bien densa, pero aquí me puedo espaciar un poco más. Por ejemplo, trabajo pequeños clústeres de textura y los voy uniendo hacia los otros. Entonces aquí pudiera trabajar otro. Y los voy uniendo por medio de piedras pequeñas. Entonces la idea es que se vea continua, más no pegada toda, ¿sí? Aquí puedo trabajar aquí arriba. De igual manera también puedo trabajar líneas verticales para hacerlo ver como que es una gran mezcla de concreto con piedras, ¿sí? Voy a trabajar punteado también para complementar. Pues muy sutil, ¿sí? No es como que llenar todo de puntos, todo de líneas.
Ahí estaría una textura de piedra. ¿Se dan cuenta? No es que llene, como le he dicho varias veces, sino que hago nada más la textura a una escala adecuada y que se unan un clúster con otros visualmente a través de pequeñas piedritas, ¿sí? Puedo unir aquí y aquí ya se ven bastante homologadas, ¿sí? Entonces no es necesario hacer la textura completa, sino que puedo delimitar ciertos espacios nada más. Cielo no lleva textura, entonces me paso de una vez a la vegetación. En este caso tal vez solo me faltó un árbol en esta parte de acá, pero este tal vez, como es por la forma que tiene, lo voy a hacer más con el rapidógrafo, ¿sí? Que es más fino. Y es casi que un árbol bastante, una copa no es densa, sino es una copa bastante rala. Entonces tal vez vale la pena hacerlo con rapidógrafo. Puedo también darle más de algún toque de textura a estos, no es necesario, tal vez puede ser nada más como esta silueta, ¿sí? Y estos de aquí. Ahora, pasando a la vegetación, básicamente voy a hacer el mismo tipo de textura, ¿sí? Solo que los mismos principios. Por ejemplo, en esta parte de acá, yo siento que le hacen falta un poquito como de negro aquí. Entonces, voy a hacer lo mismo que traté de hacer con el verde oscuro, ¿sí? Como delimitar bien dónde está esta vegetación que está pegada al muro. No sé si ya se dieron cuenta, pero el dibujo, digamos, a marcador tiende a quedar como bien, como que fuera una caricatura. Y es más o menos ese el carácter con el que les va a quedar. ¿Sí? O debiera quedar, más bien dicho. Ahora, para, digamos, lo que viene, vamos a delimitar tal vez nada más estas piedras, antes de que se me vuelva a olvidar. Vamos a delimitar. Si dan cuenta, el negro es el que ya termina como de darle su forma a todo, ¿sí? Sí, porque antes esas piedras, si yo no le hubiera hecho esa textura de piedra, pues no se nota, ¿sí? Y esto es muy importante, porque sigo viendo ejercicios donde la textura sigue medio ausente y entonces el dibujo no termina de entenderse totalmente, ¿sí? Se ve como que todavía incompleto, que es, digamos, alguna de las observaciones que he hecho. Textura es el 90% del dibujo, mientras que el color es solo el 10%. O sea, tal vez el color me lleva mucho trabajo, pero no le aporta mucho, ¿sí? Bien lo hubiera podido dejar blanco y negro, que el dibujo está con una muy buena calidad, pero no le puede faltar el rapidógrafo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sin eso no puedo hacer estos últimos contrastes que estoy haciendo ahorita, que es como las partes sombreadas de aquí, donde doy a entender ya la parte como de esta hondonada que se hace aquí, ¿sí? Esta parte un poquito más profunda del terreno. Ni estas como pequeñas agrupaciones de pasto un poquito más alto. ¿Sí? Entonces sí es muy importante. O sea, si me pregunta qué tan importante sigue siendo el rapidógrafo, tal vez es el más importante de todos. O sea, hasta el momento el contenido más importante que les he dado no son las técnicas de color, sino que son el tema de la textura, ¿sí? Y por eso, a pesar de que es un tema que hemos visto, sigo trabajando la textura en los distintos ejercicios para que ustedes se den cuenta de que sí es muy importante, ¿sí? O sea, tal vez era el tema más importante de todo el semestre. Mientras nosotros podamos trabajar texturas, vamos a comunicar nuestros proyectos de una forma correcta, una forma adecuada, una forma donde solo 100 van a sacar con sus catedráticos de diseño, ¿sí? Si
ustedes aprenden a expresar muy bien sus ideas, incluso todo el proceso de asesorías de diseño cambia porque pueden comunicar mejor lo que están pensando, entonces el catedrático lo percibe mejor y no hace tantos cambios. Entonces, ya que tengo un poquito más definidos estos arbustos, pues ya los voy a dejar por ahí, tal vez en esta parte en primer plano. Ya lo que voy a tener son capas de pasto un poquito más grandes. Como van viendo, pues ya tengo una textura bastante definida. Hay puntos donde tal vez no necesitaría tanta textura. Por ejemplo, en estas partes de acá o en estas partes de aquí del principio, pues ya no voy a tener tanta. Pero como son los elementos en primer plano, sí voy a tener como que ya una escala mayor, ¿sí? Entonces aquí puedo dibujar así como este tipo pastizal un poquito más detallado. Y ya mis capas un poquito de textura un poquito más densa, como para dar oscuridad al dibujo. Ya están por detrás de este pastizal. ¿Sí? En algún momento pensé, bueno, pudiera ser útil trabajar con mi pincel negro, pero sería muy complicado. Si quieren podemos hacer la prueba. Porque tendría que usar casi que solo la punta del pincel. Entonces tendría que usar como que muy delgadito. Y van a ser en ciertos puntos. Si oscurezco mucho la grama, después me va a quedar algo demasiado oscuro y tal vez no era lo que quería. ¿Sí? Estoy, digamos, trabajando en esta parte de acá que puede tener la vegetación un poquito más oscura, más definida. Y lo voy perdiendo hacia aquí. Tal vez ese toque no quedó tan mal. Puedo sombrear un poquito más aquí abajo de mis arbustos para acentuarlos un poquito más. Y ya, digamos que yo por ahí me quedaría, no me animaría a echarle más negro. Creo que no lo necesita. Voy a seguir trabajando en esta parte central, tal vez un poco de textura, solo para terminar de homologar. Tal vez en esta parte cercana a la piedra donde tal vez tenemos un poquito más de textura. Pudiera seguir aplicando, pero realmente no lo quiero llenar, no lo quiero llenar tanto. Esa no es mi intención. Bueno, este ejercicio ahí estaría. Digamos que más, lo que más me da tiempo me va a llevar es la vegetación. Si tengo que pensar bien en cómo la quiero trabajar. ¿Sí? Y el cielo, pues básicamente se queda así como está. El cielo, si quieren, pueden probar. Yo no le aplico nada de textura porque siento que no es necesario, siento que no es importante. Bueno, sí, que se vea que es un cielo con nubes, pero textura como tal no tiene contornos. Yo veo el cielo y no miro ni un contorno. Entonces, yo otra vez que ustedes no trabajaría cielo. Algunos que trabajan algunas líneas como onduladas, entrelazadas, que pareciera como cadena de ADN, yo no lo haría. Si ustedes consideran que es parte del estilo que ustedes quieren trabajar sus presentaciones, pues adelante. Yo no lo hago porque no siento que sea necesario.
Y este sería el ejercicio de hoy.